El método de la poligonal es un método gráfico para sumar vectores. Bueno, nosotros sabemos, como se puede observar en este gráfico, que si una persona empuja un auto, va a ser una fuerza F determinada y que todas las fuerzas se representan a través de un vector. Un vector es un segmento orientado que tiene módulo, dirección y sentido. Veamos este ejemplo. En este ejemplo vemos que hay dos personas aplicando diferentes fuerzas sobre una caja. ¿Cómo encontramos una fuerza que los represente? O sea, que represente ese total, esa suma de fuerzas, a través de una resultante. Nosotros vamos a aprender cómo se resuelven esta suma de vectores por el método de la poligonal. Podemos observar acá que esa resultante en forma analítica se calcula haciendo la fuerza A más la fuerza J. En este caso, A y J son estas dos personas que están aplicando una fuerza al cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces que si las dos fuerzas son de igual dirección y sentido, ¿cómo obtener la resultante? Vamos a considerar en este caso que la fuerza en A vale 10 newton y que la fuerza J vale 30. Acá en este costado lo que hice fue representar ambas fuerzas. Recuerden de usar siempre algunas herramientas geométricas como lo son la escuadra y la regla. Bueno, tenemos el mismo ejemplo. Nosotros vamos a calcular la resultante, dijimos, de FA más FJ. Habíamos dicho que FA valía 10 newton y FJ vale 30 newton, por lo tanto la resultante me va a dar 40 newtons. Sabemos además que si nosotros representamos la fuerza FA, podríamos decir que esa fuerza FA está apoyada sobre una recta que contiene al vector que es la dirección. Y podríamos decir lo mismo de FB. Por lo tanto, si los vectores tienen la misma dirección, voy a hacer una dirección paralela que es la misma y voy a trasladar FA, porque eso es lo que dice el método de la poligonal, que coloque la primer fuerza y a continuación de la primer fuerza ponga la segunda fuerza haciendo que el origen de FJ coincida con el extremo de FA. Una vez que logré ubicarlas, la resultante va a ser un nuevo vector. ¿Y cuál es el vector? Bueno, yo lo voy a marcar acá, desde dónde tiene que empezar hasta dónde tiene que llegar este nuevo vector. Y vamos a marcarlo con otro color, la resultante, y un poquito más gruesa, como para hacerlo notar, que la resultante va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Ahí llegué con el módulo y ahora hacemos la flechita porque va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta que si la resultante es de 40 newtons y la escala es 1 centímetro 10 newtons, este segmento tiene que ser de 4 centímetros. Pasamos al siguiente ejemplo. Acá les voy a dar algunos datos para que sumemos vectores de igual y distintos sentidos. Vamos a empezar con la suma de vectores de igual sentido. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que F1 y F2 tienen un ángulo de 0 grados respecto al eje X positivo. Por lo tanto, van los dos hacia la derecha. Entonces, si yo tengo que calcular ahora
la resultante, tengo que poner que la resultante, según los valores que tengo, va a ser igual a 75 newtons más 100 newtons. Por lo tanto, el resultado de la resultante va a ser 175 newtons. Como tengo que usar el método de la poligonal, y en el método de la poligonal siempre es trasladar, donde termina un vector, traslado el siguiente y así sucesivamente, y como en este caso los vectores tienen la misma dirección, lo que vamos a hacer es representarlo. Yo ya lo tengo representado acá, y la escala que usé es 1 centímetro 25 newtons. ¿Cómo sé cuántos centímetros vale F1 y cuántos centímetros vale F2? Multiplico por la escala. Por lo tanto, si un centímetro, si acá vemos que un centímetro es 25 newtons, yo lo que tengo que hacer para ver la medida del vector es dividir, como siempre les explico, 75 dividido 25, que en este caso me va a dar 3. Y 3 son los centímetros, 3 centímetros, que es el valor del segmento de F1. Lo mismo vamos a hacer con el vector F2, lo vamos a multiplicar por esa escala que nosotros tomamos, volvemos a simplificar 100 newtons con 25 newtons, y bueno, acá me da 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 4 centímetros, si yo tengo que escribir el segmentito y lo tengo que dibujar, van a ser 4 centímetros. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora nos toca el método gráfico, que es lo que yo busco. Bueno, entonces tengo acá marcado, si ustedes lo ven, la dirección. Sobre esa dirección vamos a llevar F1, si lo puedo poner, si no lo dejo acá, F1, y sobre F1 traslado, vamos a hacerlo acá sobre F1, traslado F2, y por lo tanto la resultante va a ser un nuevo segmento que va a ir desde el origen del primero hasta el extremo del último. Yo lo voy a hacer con color rojo para mostrar cuál es la resultante. La resultante es esta. Le vamos a poner R gráficamente. Le vamos a poner R porque es nuestra resultante, con la rayita arriba. Bien. Bueno, y vamos al otro ejemplo, que es el último. Vamos a sumar vectores y en este caso, ustedes fíjense que tanto F1 como F2 tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Uno está en el eje X positivo y el otro en el eje X negativo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a escribir que la resultante es F1 más F2. F1 es positivo, por lo tanto pongo 75 newtons. Y F2, como va para el lado de las X negativas, voy a poner menos 100 newtons. Por lo tanto, 75 menos 100 me va a dar menos 25. Vamos a la escala. Bueno, cada uno elige la escala que quiere. Yo usé la escala 1 centímetro es 25 newtons. Por lo tanto, vamos de la misma manera que en el ejemplo de hoy. Vamos a simplificar. Acá me da un 3, por lo tanto F1 va a ser de 3 centímetros. Y acá en el otro, en el que está al lado, si simplifico, me va a dar 4 centímetros.
Por lo tanto, ténganlo en cuenta para cuando representen las fuerzas. F1, que va a ser de 3 centímetros, y F2, que va a ser de 4 centímetros. Ustedes se preguntarán ahora, ¿cómo hago para obtener la resultante? Bueno, para obtener la resultante yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la misma, copiar la misma dirección. Fíjense, la que tengo acá abajo, la voy a correr un poquito. Y sobre esa, lo primero que hago es trasladar F1. A ver si la puedo trasladar. Esperan un poquito, que lo recorto y lo traslado. Ahí está. Acá tengo F1. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar F2. Y voy a hacer lo mismo que hice con F1. Lo voy a trasladar, pero hay que tener cuidado acá porque yo voy a trasladar F2 donde termina F1. Y ustedes van a decir, pero y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No? Porque, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me queda entonces este pedacito que va desde acá hasta acá. Esta va a ser la resultante. ¿Y por qué va a ser la resultante? Porque la resultante va desde el origen del primero, que es este F1, mire, el origen del primero, que es F1, después va F2 para el otro lado, y la resultante va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Por eso esta representa la resultante, esta que está acá, es R. Y yo se las voy a remarcar, miren, esta es la resultante. Bueno, espero que hayan entendido